Hablando de campos escalares, ahora vamos a dar un paso más allá y vamos a definir funciones que son vectores en todos los puntos del espacio. Nosotros en fluidos estamos pensando como ejemplo de campo vectorial de forma natural en la velocidad del fluido. Yo voy a utilizar de forma genérica, hoy en vez de v para la velocidad, que no podría utilizarlo, yo voy a hablar de una magnitud física que es un vector, que está definido en cualquier punto del espacio, en cualquier instante de tiempo. F, como si fuese una fuerza, F mayúscula, R y T. Tenemos, esto es nuestro campo vectorial. Y la pregunta si es estacionario, pues tendremos naturalmente, únicamente depende de la posición. Como es un vector, esto implica que tendremos realmente en coordenadas cartesianas expresado tres campos escalares, uno correspondiente a la componente X. Si utilizo cartesianas para todo, X, Y, Z, T, F de Y, X, Y, Z, T y F, Z, X. Vale. Y lo que queremos es intentar hacernos una idea de cómo es el campo vectorial. Vamos a hacerlo, bueno, ahora en general puede ser para dos dimensiones. Vamos a hacer la representación con el ordenador en dos dimensiones, pero puedo hablar en general. Formas de representar el campo vectorial. Pues lo más importante es por líneas de corriente. Ya cuando uno piensa, fijaos el nombre, líneas de corriente, está pensando que es un fluido que se está moviendo, pero es general, también se habla de líneas de corriente para el campo eléctrico, se restringe a fluidos, líneas de corriente, o utilizando el inglés, streamlines. Podremos hacer también otro tipo de representaciones con los campos vectoriales, que es simplemente dibujar vectores, dibujar muchos vectores, es decir, en puntos discretamente distribuidos en el espacio, pues dibujar para hacernos una idea de cómo es. Esto lo puedo llamar como un... Fijaos que es campo vectorial, entre comillas, la representación gráfica campo de vectores. Parece que se repite, es simplemente escoger un número finito, igualmente espaciado o no igual, pero bueno, uno siempre está pensando igualmente espaciado, y dibujar los vectores, y de esa distribución espacial de los vectores, pues te haces una idea de cómo es en general todo el campo. Bien, pero hoy, y ahora en este momento, en estos minutos, lo que me quiero centrar es en las líneas de corriente. Y quiero llamaros la atención, primero vamos a ver cómo las construimos, las líneas de corriente. Son curvas en el espacio, y cómo construimos esas curvas en el espacio, de tal manera que en cada punto de la curva el vector, el campo vectorial es tangente a la curva. Es decir, que si yo tengo esta, sé que el vector correspondiente a F tendrá esta dirección. El sentido, es decir, la dirección viene dada por la curva en sí. Si le doy una flecha, le dibujo una flecha encima de la curva, me da el sentido también de los vectores. Lo que no me da una única curva, una única línea de corriente, no me da información, es acerca de cómo es el módulo, de la intensidad.
la intensidad del campo. ¿Cómo consigue uno gráficamente? O sea, esto es cualitativamente cómo se construye. ¿Entendido? Voy moviéndome, por así decirlo, si pensáis que los vectores son la velocidad, por así decirlo, es como si me moviese, ¿no? Y voy dibujando, voy creando esa línea. De tal manera que cumpla eso que acabo de decir. La intensidad, necesito más de una curva en principio. Imaginad que he dibujado 3. Entonces, hay zonas del espacio donde las curvas, primero pensad, las curvas, las streamlines, las líneas de corriente se pueden cortar. No, las líneas de corriente no se pueden cortar. Tenéis que tener en cuenta una cosa muy importante. Estamos con las streamlines. No estamos viendo aquí, lo que he dibujado no son las trayectorias, no son, o no tienen por qué ser. Habrá un caso particular que sí sean, pero no tienen por qué ser en general, no son en general las trayectorias de los elementos ¿entendido? Esa es una cosa muy importante. O sea, ahora ya tened cuidado, esto sí tenéis que tenerlo bien claro en la asignatura. Una cosa serán las trayectorias individuales de los elementos de fluido. Eso correspondería a una representación lagrangiana de lo que está del flujo, las trayectorias en sí. Yo escojo elementos, unos cuantos, un número finito, y veo cuáles son las trayectorias. Y las represento. Son curvas, no hay ningún problema. Esa sería una representación posible. Es una representación lagrangiana y recibe un nombre del inglés, las trayectorias. Trayectorias de elementos. Son diferentes, en general son diferentes que las streamlines. En las pathlines, en las trayectorias, la información que me está dando no es en un instante de tiempo, es en un intervalo de tiempo. No es una foto, es una película. Y eso hay que pillarlo. Ahora, con lo que estoy haciendo con las streamlines, es una foto. Yo hago una foto de cómo se encuentra el fluido, cómo se están moviendo. En cada punto del espacio se encuentra un elemento de fluido y se está moviendo en ese instante con una determinada velocidad. Perfecto. O sea que lo que me está dando las líneas de corriente no es la evolución temporal del fluido, sino la situación puntual, temporalmente, de cómo se encuentra ese fluido. Hay un tercer tipo de... Luego os daré mañana la bibliografía donde podéis, por ejemplo, en cualquier libro lo podéis consultar, pero de donde, por ejemplo, lo saco yo. Uno me ha gustado más. Hay una forma, hay una tercera representación que se llama las strict lines, las trazos o trazas. Eso es importante, por ejemplo, en fluidos, cuando uno hace experimentos con fluidos. Tenemos un túnel de viento, ¿no? Metemos, ¿no? Ahí tenemos una corriente de aire que creamos artificialmente y ponemos un objeto, por ejemplo, para ver cómo se mueve el aire alrededor de ese cuerpo. Entonces queremos visualizar eso, pero visualizarlo con un experimento, no con un ordenador. Entonces lo que hace uno es, por ejemplo, soltar o bien humo o colorantes, dependiendo de cómo sea, si es un líquido o un gas. Entonces uno intenta no modificar la corriente puntualmente con un pequeño aparato en un punto donde puedes tú, diferentes puntos del espacio, sueltas humo, si es ahí. Y el humo precisamente es arrastrado por la corriente de aire. Si uno hace también una pequeña película, ¿de acuerdo? De eso lo que verá es una curva al final, o por ejemplo, o después de un intervalo de tiempo hace la última foto, lo que veréis es una curva en el espacio. Esa curva se le llama straight line. Esto es una K. O sea que son tres diferentes, a veces en casos particulares son la misma. Un streamline, pathline y he dicho straight line, pathline y streamline. Las tres. Pero eso es un caso particular que discutiremos.
Bien. Bueno, por dejaros un poco como a los demás. ¿Qué función podemos utilizar con el ordenador, con el programa que estamos utilizando con vosotros? Pues, un streamplot. Es muy parecido a la función que habéis utilizado con un campo escalar, únicamente hay que añadir todas las componentes cartesianas. Streamplot solo te lo da en bidimensional, 2 dimensiones. Y para que vayáis pensando y jugando, lo que os voy a pedir es lo siguiente. Os voy a dar un campo en particular y quiero que me dibujéis las líneas de corriente con esa función. En 2D. Entonces vamos a tener un F. Es estacionario y va a tener como componentes, la componente X va a ser, a ver que me acuerde, menos Y, porque lo apunté en así, aquí lo tengo. Menos Y, y la componente Y es, no, perdón, no menos Y, es Y, y la componente Y es menos Y más X menos X algo. Entonces os pido representad este campo con ayuda de streamplot. Y pensad, eso os lo va a dar muy bonito, y pensad cómo hallar, esto es en primer lugar, y segundo, hallad la forma paramétrica de la línea de corriente que pasa por el punto, por ejemplo, de coordenadas x igual a 0,5 o igual a 1. La forma paramétrica, no la forma explícita de la curva, la forma paramétrica de la curva. Pensadlo, lo hago yo mañana. ¿Entendido? Esas dos cosas. Gracias. Hasta mañana.